no tan solamente uno va a servir al Señor, sino que Él también se preocupa que la familia pueda honrar al que vive y reina por los siglos. Vamos a compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. Vamos al capítulo 1. Del versículo 5 en adelante, vamos a estar leyendo la eterna y poderosa palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 11. Vamos a estar leyendo la eterna y poderosa palabra del Señor, como ha sido enseñada a la iglesia. Lo hacen de pie por reverencia a la palabra del Señor. Usted ya está percibido. Si usted encontró la palabra, me confirma con un amén. Amén. Si usted la está buscando aún, me dice gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, leemos palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y la participación poderosa de su Espíritu Santo. La iglesia que va al cielo me confirma con un fuerte amén. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ciertas cosas están en vosotros y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que señalan, no caeréis. Dígalo usted, no caeréis. Y versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el Rey eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra del Señor. Vamos todos a orar a la presencia del Señor para que Dios pueda, ¿no es cierto?, usar nuestra vida. Dios reconoce su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús vamos delante de su hermosa presencia en esta especial noche que usted nos permite, nos ha convocado con un propósito, Señor, de poder adorar, bendecir tu nombre. Gracias por estos preciosos cánticos espirituales donde ahí expresamos nuestra gratitud, Señor amado. Pero ha llegado lo más importante, Señor, que es poder oír tu palabra. Señor, usted ha puesto la mirada, Señor, sobre mi vida. Señor, te agradezco esta linda oportunidad. Presento mi vida delante de usted, alma, cuerpo y espíritu, para que usted en estos minutos pueda hablar a su iglesia. Señor, usted es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Señor, usted sabe cómo ha llegado cada vida, cada corazón. Usted que ha puesto, Señor amado, estos versículos de tu palabra. Pero falta lo más importante, que es la exhortación. Y yo te pido en esta hora de la noche, toma el control, el dominio. Señor, abre los oídos espirituales para que tu porque con un propósito es enviada y jamás vuelve vacía. Señor, permíteme predicar tu palabra en esta hora de la noche. Lo haré para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, levante su manito de gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Tome su asiento y permítame un tiempo de su atención para poder, ¿no es cierto?, entregar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Como un hombre tan referente como es el apóstol Pedro llega a dar esta afirmación
65 años, 67 años después de Cristo, podemos nosotros ver cómo fue el llamado, ¿no es cierto?, de aquel que conocíamos como Simón. Cómo Jesucristo, después de haber orado toda la noche, toma la decisión, ¿no es cierto?, al venir la mañana, que tenía que escoger a 12. Porque una de las cosas que sabía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de que su estado aquí en esta tierra era breve, que Él no iba a permanecer mucho tiempo en este escenario de la tierra. Él sabía el trabajo que Él tenía que hacer. Por eso, después de haber orado toda la noche, dice que a la mañana comienza, ¿no es cierto?, a escoger a 12 discípulos que iban a continuar la tarea que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había comenzado. Podemos ver que aparece en el mar de Galilea, donde hay pescadores, después de toda la noche haber tratado de pescar algo, nada habían conseguido. El Señor aparece, ¿no es cierto?, sorpresivamente en ese lugar. Encuentra a Simón, que después le cambia su nombre Pedro, y claramente lo encuentra en una condición lavando las redes, ¿no es cierto?, a la orilla de este mar de Galilea. Llega en un momento donde está frustrado, donde nada había conseguido por las noches por poder pescar para llevar el sustento. Él no lo hacía como un hobby, él no lo hacía porque no tenía nada que hacer, sino que era su trabajo, que con eso que él pescaba podía llevar el sustento hacia su hogar. Pero justo esa noche nada había pescado, y es en esa condición que el Señor llega, ¿no es cierto?, a la orilla de este mar de Galilea, para poder cambiar la historia de uno que estaba frustrado, de uno que estaba pasando una noche que no fue buena. Qué lindo entender de que el Señor aparece en ese momento y le pide, ¿no es cierto?, su herramienta de trabajo. Le pide, ¿no es cierto?, lo que es su barca. Accede a prestársela mientras el Señor comienza a enseñar a la orilla de ese mar. Lavando sus redes, estando en una situación frustrado, está atento. Lo importante es poder poner atención a la enseñanza que el Señor, ¿no es cierto?, nos entrega. Que llegará un momento en la situación que usted se encuentre, nos va a dar la respuesta, la solución que hemos venido a buscar. Y es ahí, en esa frustración que se encuentra Simón, es donde el Señor, después de haber terminado de darnos, cierto, esa enseñanza, le dice a él mismo que bogue mar adentro y que vuelva a echar la red, probando, ¿no es cierto?, la situación en la cual se encontraba él. Qué lindo que el Señor aparece en un momento oportuno. Así es cuando el Señor apareció en nuestra vida, totalmente frustrado, totalmente desamparado. Llegó en nuestra condición, la cual no valíamos nada, hermano, pero apareció Él. Porque Él salió a nuestro encuentro. Nosotros no le buscamos, aunque estábamos frustrados, aunque estábamos perdidos, aunque divagábamos en la oscuridad de las tinieblas, pero Él apareció a nuestro encuentro. Y es ahí donde claramente le dice: boga mar adentro y echa la red. Un milagro ocurre cuando Él obedece, porque le dice claramente: la excusa es tratado de pescar toda la noche y nada he conseguido, pero voy a ir y lo voy a hacer en tu nombre. Qué diferente, hermano, es cuando hacemos las cosas en el nombre del Señor. Cuando hacemos claramente todas nuestras cosas que hoy podemos desarrollarlo y lo hacemos en el nombre de Jesús, hermano, estamos dando a entender que nosotros dependemos de Él, que no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, sino que reconocemos de que si Él no hace las cosas por nosotros, si Él no va delante de nosotros, nada va a resultar. ¿Cuánto en esta noche han venido en el nombre de Jesús a congregarse? Que no hemos venido de costumbre a la casa de Dios, sino que creemos de que Dios está en este lugar, porque Él prometió: donde hay 2 o 3 en su nombre, Él prometió que iba a estar en el medio. Y yo creo que en esta noche Dios nos va a bendecir, Dios se va a mover, Dios tiene que romper cadenas, porque lo lindo que aunque estamos frustrados, pero estamos en la casa de Dios, aunque estamos en una situación no buena, estoy en el mejor lugar, porque si estoy en la casa de Dios, Él está en este lugar en esta noche. Entonces podemos ver de que Simón obedece, y al momento que obedece ve este milagro.
¿Por qué? Porque claramente en la noche es donde se podía pescar. Pero el Señor vino a llamar la atención de uno que estaba frustrado, porque era importante. Desde ahí vemos que después que hace esta pesca milagrosa, le señala esta palabra bien clave: ven y sígueme. Esta palabra solamente en esos tiempos la podía claramente, ¿no es cierto?, escoger. Los que escogían, ¿no es cierto?, a su rabino, a su maestro, eran los discípulos. Los discípulos era quien escogía, ¿no es cierto?, quién quería él que fuera su maestro. Pero aquí vemos que todo cambió. El maestro salió en búsqueda de los discípulos. Qué lindo entender de que nosotros no le buscamos a él. Yo no le escogí a él. Él salió en búsqueda de mi vida para hacer claramente que yo sea un discípulo de él. Por eso en ese tiempo todos aquellos que estudiaban la Torá, todos aquellos que estaban siendo preparados para ser un escriba, un fariseo, ellos escogían, ¿no es cierto?, su rabino. Pero aquí vemos que el Cristo de la gloria lo hizo, ¿no es cierto?, al revés. Él salió en búsqueda de poder escoger a 12 que iban a seguir esa labor. Yo no sé cuántos de los que están aquí fueron escogidos de parte del Señor. Yo no le escogí a él. Él salió en búsqueda de mi vida. Y es porque sabe que somos importantes en estos días finales. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta palabra, ven, sígueme, le estaba declarando, ¿no es cierto?, a esos pescadores que desde ese momento ahora tenían que imitarle a él, tenían que ser como él. Él era el ejemplo a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no seguimos claramente al hombre, nosotros seguimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el blanco perfecto. Él es el que está sobre todos los términos de esta tierra. Si mediante yo pueda mirar el blanco perfecto que es Cristo, van a haber tormentas, van a haber vientos contrarios. Pero mientras yo esté viendo a Jesucristo, voy a poder seguir perseverando, voy a poder seguir caminando. Porque en medio de tormentas, hermanos, es donde se ven realmente los que alaban la gloria del Señor. En medio de momentos difíciles, donde se ve la calidad de ese hombre y de esa mujer que alaba al Cristo de la gloria. Porque cuando estamos bendecidos es fácil decir gloria a Dios. Cuando estamos prosperados es fácil decir mi alma te alaba. Pero qué diferente es cuando estoy probado, pero estoy en la casa de Dios alabando su nombre. Estoy pasando un proceso difícil, estoy siendo zarandeado, pero estoy alabando al que vive y reina por los siglos. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios en esta noche? Entonces podemos ver que le señala: ven y sígueme, marcándonos, cierto, su corazón. Desde ahora van a dejar lo que están haciendo y ahora me van a seguir. Yo soy el ejemplo de ustedes. Sean igual que yo. Y Jesús, hermano, a través de esos 3 años y 6 meses, podemos ver de que fue el ejemplo para los discípulos. Específicamente solamente me quiero referir a Simón. ¿Por qué? Porque aquí es Pedro, ¿no es cierto?, después de 65 años, después de Cristo, señala, hermano, una afirmación. Entonces, lo que quiero llevarlo como una persona natural como usted y yo, llega después, ¿no es cierto?, a determinar afirmaciones espirituales que harán de que usted un día yo y usted podamos estar en el reino de los cielos. Que podemos ver a través de la palabra, todos tenían preguntas para hacerle al maestro. Ese joven rico que apareció, ¿no es cierto?, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Son preguntas que hasta el día de hoy mucha gente, ¿no es cierto?, se hace. Entonces, ¿cómo ahora el apóstol Pedro da afirmaciones, hermano? Que estando estas cosas, si añadimos nuestra fe, todo lo que comienza, ¿no es cierto?, a declarar virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, teniendo todas estas cosas y abundando en nosotros, tenemos una amplia entrada al reino de los cielos. Entonces habla de lo que nosotros como hijos del Señor debemos ir añadiendo. Pero Simón comenzó como cualquiera de nosotros, con falencias, errores, equivocaciones. Pero siempre estuvo perseverando, siempre trató de poder ser constante.
Recuerde ese momento, ¿no es cierto?, en cual el mismo Pedro, ¿no es cierto?, le falla al maestro. Erra, se equivoca como cualquiera de nosotros. Donde él, ¿no es cierto?, era impulsivo. Uno de los caracteres que tenía, ¿no es cierto?, Pedro, era de que era diferente a los 12 por cuanto era más impulsivo, más acelerado. Pero ese acelerado lo llevaba a equivocarse, a errar. En momentos lo hacía correcto, pero en momentos se equivocaba. Podemos ver ese momento en cual, ¿no es cierto?, le falla al maestro, se equivoca, erra, dice que claramente hasta la muerte voy a ir contigo. Y fácilmente le negó. Vemos ese momento igual cuando claramente van a arrestar al maestro y dice de que él saca de entre sus vestidos una espada, una cuchilla, y viene y corta, ¿no es cierto?, la oreja del siervo del sumo sacerdote Malco. Entonces podemos ver falencia, errores, aún siendo parte, ¿no es cierto?, de los seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero errores, falencias, equivocaciones que nosotros también en el caminar, por lo impulsivo, por lo humano, nos vamos a equivocar. Pero él tuvo que ir aprendiendo. Cada día, hermanos, nosotros tenemos para poder ser enseñados a través de la palabra del Señor, a través de errores, de equivocaciones, que muchas veces malas decisiones tomamos. Pero todo eso, ¿no es cierto?, nos entrega una enseñanza para ir nutriendo nuestras vidas, para poder ser pacientes. ¿Cuántos de los que están aquí no hemos equivocado en tomar alguna decisión? Nos cuestionamos. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos preguntamos a sí mismos, ¿lo habré hecho bien? ¿Lo hice mal? No le pregunté a Dios, y viene el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque durante el caminar van a suceder cosas que claramente lo impulsivo, nuestra carnalidad, nuestra humanidad nos va a llevar a errar. Pero todo cambia cuando esperamos en el Señor. Todo cambia cuando somos pacientes. Le quiero dar la enseñanza cómo Simón comienza a cometer errores, aún estando con el maestro, pero seguía armado. Seguía con una cuchilla guardada entre sus vestidos y no encontró nada mejor que cortarle la oreja, ¿no es cierto?, a ese siervo. Imagínese el grito, imagínese. Usted y yo nos cortamos el dedo y hay algunos que comienzan, ¿no es cierto?, a marearse. Alabado sea Dios. Imagínese cortar la oreja de una persona, el grito de desesperación, de dolor. Pero qué lindo que a través del error que cometió estaba aquel que puede consolar el dolor que el hombre hace. No lo entendió. Porque si no hubiera estado el Señor, ese hombre sigue gritando desesperadamente. Pero en medio de esa situación está el Señor. Qué lindo entender de que a veces hay palabras del hombre que son como golpes de espada. Pero qué lindo es cuando está el Señor, que puede calmar el dolor que puede hacer el hombre y puede calmar el dolor que hace este mundo. Por eso lo más hermoso que nos puede pasar es poder estar cerca de su presencia. Puedo recibir daños que son como golpes de espada. Personas me pueden herir con malos comentarios. Y alabado sea su nombre. Pero lo bueno es que cuando estoy en su presencia, Él consuela y calma el dolor que es provocado por la herida que la abre un hombre. Alguien puede alabar la gloria del Señor, porque hermano, cuánta gente está fuera de los caminos del Señor, tiene raíces de amargura, rencor, odio, porque alguien habló mal a sus espaldas y están totalmente heridos. Pero gloria a Dios que Jesús estaba ahí, miró a Pedro y le dijo: así no es, porque hermano, en el camino Dios hay momentos que te dice: así no es, así no lo tienes que hacer. Tomó lo que claramente había cortado Pedro y lo volvió a poner en su lugar. ¿Cuántos creen que Dios restituye lo que el hombre corta? Puede ser que para el hombre quiera cortarte, ¿no es cierto?, y mutilarte, pero gloria a Dios que el Señor toma lo que el hombre corta y lo vuelve a poner en el mismo lugar. Es tremendo el poder ver de que hay muchos Pedros por ahí. En lo impulsivo muchas veces, ¿no es cierto?, no meditan
lo que claramente sale de sus bocas. Hieren, mutilan, dañan a las personas. Pero qué lindo que el Señor está ahí para poder consolar, confortar, decir, tienes que seguir adelante. Pedro, aún siendo que había sido llamado por el Señor, aún tenía su espada. Gloria al Señor, porque aún andan muchos siguiendo al Maestro, pero andan con su propia arma. ¿Cuántos tenemos la espada que es, no es cierto, la palabra del Señor? Esa es la que hoy el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Efesios habla de que nosotros tenemos un arma para poder contraatacar las tinieblas, para atacar al diablo. Jesús lo hizo en Lucas capítulo 4, cuando por el Espíritu fue llevado al desierto. Él no se defendió con su fuerza ni con su capacidad, sino que le dijo, escrito está por 3 veces, porque la palabra del Señor es la espada que nosotros tenemos hoy en día. Yo no puedo ocupar mi espada personal porque voy a dañar, voy a herir, pero qué lindo que tenemos la espada del Espíritu, que es su palabra, la cual puede penetrar, la cual puede consolar, la cual puede confortar y la cual hace retroceder toda artimaña del diablo. Porque ¿cuántos creen que la palabra tiene poder? Sí, la palabra tiene poder para hacer retroceder las tinieblas, para hacer retroceder al diablo, para que retrocedan los demonios. Es a través de su palabra. Por eso podemos ver que aún siendo discípulos se equivocó, erró, falló, lleno de falencia tenía. Pero aún siendo que cometió estos errores, había una promesa que el Señor había hecho, que era la promesa de lo que iba a derramar el Padre, que era el Espíritu Santo, que aún con todas esas falencias, equivocaciones que tuvo, Él fue al aposento alto. Fue al lugar donde había sido estimado que iba a descender el Espíritu Santo. Yo me preguntaba, decía, ¿cómo si lo negó? Lo negó, pero igual va y claramente está en ese lugar esperando la promesa del Padre. La murmuración, lo que la gente dice, hermano, diciendo, pero si este le negó, ¿cómo tan cara dura para estar en este lugar? ¿Sabe? Hay muchas cosas a veces que nosotros vamos a tener que experimentar y vivir. Pero aún él creía que esa promesa que había declarado el Señor, eso iba a ocurrir. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque usted le haya fallado al Señor, aunque usted se haya equivocado, no hay nada más lindo que en esta noche haya decidido poder llegar a la casa de Dios. A veces la gente va a cuestionar su llegada. A veces la gente no va a entender y va a decir, ¿y cómo está en este lugar? Hermano, entendamos que Jesús mismo dijo que Él no vino a lo que estaba sano, sino que Él vino a lo que estaba enfermo. Yo era uno que estaba enfermo. Yo era uno que estaba destituido de la gloria del Señor. Que yo necesitaba la poder de que el médico llegara y sanara mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí el mundo no nos pudo sanar? El psicólogo nada pudo hacer, las pastillas nada pudieron hacer. Cambió todo cuando llegó Jesucristo. Todo cambió cuando llegó el Maestro, cuando llegó el Señor. Mi vida fue sanada por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Él se merece la gloria, por eso Él se merece la adoración, porque si Él ha hecho algo por su vida, yo tengo que levantar mis manos y decir, gloria a Dios. Si el Cristo de la gloria ha hecho algo por usted, usted no puede estar con sus labios cerrados como si nada, porque estábamos nosotros yendo dirección a la muerte eterna, pero apareció Cristo. Cristo apareció y hoy estamos en sus caminos. Hoy me deleito en su presencia, hoy me gozo donde está Él. Alabado sea su nombre. Como que cuesta a veces que el pueblo adore al Señor. Pero si realmente el Señor ha hecho algo por su vida, de verdad se lo digo, no dependo de un coordinador. Todo lo que hago lo hago con devoción para Él.
Para mí no es una costumbre venir, ponerme una corbata, un traje y entrar por los atrios, no, sino que el salmista decía entrar por los atrios con acción de gracias, por sus puertas con alabanza. Hermano, este mundo nos golpea, este mundo nos quiere bombardear, este mundo nos quiere apartar de la presencia de Dios, y la oportunidad que usted ha tenido en esta noche de acercarse a su gloria es poder venir y bendecir el nombre del Señor. Aquí es donde olvido lo que he vivido. Aquí es donde yo dejo mis problemas a los pies de Cristo. Es aquí donde comienza una nueva etapa, porque aquí todas las cosas que he vivido ya las miro claramente como estiércol y sé que mi Redentor vive. Job tuvo que declarar estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y sé que del mismo polvo en cual me encuentro Él me va a levantar. Alabado sea su nombre. Por eso podemos ver de que aún a través de lo que podían cuestionar su llegada al aposento alto, Él quería recibir esa promesa. Quería recibir lo que claramente el Señor le había prometido. ¿Cuántos tienen esa promesa? ¿Cuántos de los que están aquí aún no han recibido esa promesa del Padre? Pero gloria a Dios que ha llegado hasta este lugar. Puede ser que otros lo recibieron hace 5, hace 6, hace 10 años. Pero gloria a Dios que usted está en el lugar indicado. Usted está en la casa de Dios, donde esa promesa del Padre aún sigue vigente. Esa promesa del Padre sigue siendo derramada. Esa promesa del Padre está en este lugar para poder ser derramada sobre vidas que todavía no han tenido una experiencia sobrenatural. Porque para poder cambiar nuestra conducta, para cambiar lo que está dentro, para poder ser de bendición para todos aquellos que nos rodean, necesito esa promesa del Padre. Porque yo voy a cometer errores, yo voy a tener falencia, mi carnalidad me va a llevar a fallar, pero todo cambia cuando esa promesa la recibo dentro de mi vida. Porque cuando está la promesa del Padre dentro de mi vida, Él tiene el control, Él tiene el dominio. Él no deja que mis impulsos me jueguen una mala pasada, porque la tercera persona bendita que se llama Espíritu Santo aún está vigente. ¿Cuántos lo creen así? Aún está vigente. Él sigue transformando, Él sigue regenerando, Él sigue cambiando y nos sigue armando para ser de bendición y de beneficio para esta sociedad. Llevo 17 años y lo primero que se me enseñó es el bautismo. Si no recibes la promesa del Padre, no sirves para nada. Necesitas eso urgentemente. Así claramente fui enseñado y así se lo pedí al Señor. Necesito eso. ¿Por qué? Porque mi humanidad va a dañar, va a perjudicar. Pedro también estaba, dice que habían aproximadamente entre 500. 380 se fueron, se cansaron, pero Pedro, aquel que había negado al maestro, aquel que había cortado, ¿no es cierto?, la oreja de ese siervo, seguía estando entre esos 120. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando claramente él estaba ahí unánime, estaban ya todos sentados, claramente fue derramado en un de repente de Dios, vino la promesa del Padre. Desde ahí Pedro fue diferente, hermanos. Ya no lo vemos impulsivo, al contrario, ante el Señor le decía: Pedro, ven, vamos a orar al monte. Pero luego de que vino el Espíritu Santo, él tuvo la necesidad de ir a la casa de Dios a orar. ¿Alguien está entendiendo? Antes me obligaban a orar y ayunar, pero ahora lo hago porque hay una necesidad, porque la promesa del Padre la ha recibido y la promesa del Padre quiere que yo me mantenga en conexión con Él. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Antes yo esperaba que otro me llevara y me obligara, pero ahora no. ¿Por qué? Porque tengo la promesa del Padre dentro de mi vida, y esa promesa hace que nazca una necesidad de orar, una necesidad de ayunar, una necesidad de leer su palabra, una necesidad de hacer el bien. Siendo cuestionado, vemos de que él ahora va al aposento alto. Hechos capítulo 3. Va, ¿no es cierto?, ¿a qué? A orar.
Y comienza, ¿no es cierto?, ahora a ser de bendición. El que antes fue cuestionado, el que antes tenía falencia, siento la presencia del Señor. El que antes tenía muchísimos errores, pero ahora va con Juan, que no eran compatibles, porque Juan era más pasivo, pero lo que lo unificó ahora fue el Espíritu Santo de Dios. Eso me unifica con usted. Es que tenemos también esta linda presencia que nos une. Puedo pertenecer a otro ministerio, a otra iglesia, tengo otro pastor, pero lo que nos une es el mismo Espíritu que está sobre su vida. Y es ahí donde Pedro, ¿no es cierto?, ahora comienza a ver algo diferente en él. A ese hombre que estaba ahí, a las puertas del templo, vemos lo que ocurre, lo que hace. Después el libro de Hechos habla, hermano, que aún la gente dice que sacaba a los enfermos, porque confiaban de que aún la sombra de Pedro los podía sanar. Mire cómo se da vuelta todo. Antes era cuestionado. En 2 sermones 8,000 se convierten. 8,000 se convierten. ¿Por qué? Porque ahora tenía la promesa del Padre. Comenzó a añadir, dejó, ¿no es cierto qué? Que el Espíritu lo gobernara, que le comenzara a enseñar. No hay nada más lindo cuando te enseña el Espíritu Santo. No hay nada más especial, porque todos tenemos falencia, todos tenemos equivocación, pero qué lindo ahí, en la soledad, en la intimidad con el Señor, que te vaya corrigiendo el Espíritu Santo. Es hermoso, es maravilloso. Entonces ahora la gente comienza a creer. Mire lo que sucede. Para que la gente comience a creer en nosotros, que somos hijos del Señor, que somos ciudadanos del bien, necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestras emociones, nuestros sentimientos, y podamos ser eficaces afuera. Jamás sale que el Espíritu Santo cayó en una persona para hacer lo importante, no. Siempre a beneficio de su entorno, siempre a bendición de los que los rodeaban. Entonces podemos ver de que ahora la gente cree, ¿no es cierto?, en quién, en Pedro. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu diferente. Alabado sea Dios. 65 años después de Cristo, se manda esta enseñanza en la segunda epístola. El apóstol Pedro, aunque está advirtiendo en esta segunda epístola, trata de advertir de los falsos maestros, de los falsos enseñadores. Pero aún así, cuando hace y saluda, ¿no es cierto?, a aquellos que iban a recibir esta epístola, le da a entender de que son partícipes de la naturaleza divina. Y comienza, hermano, a mandarse estos versículos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Diligencia es apresurado, es rápido, hacerlo ya. Por eso señala diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Añadid, dice, añadid a vuestra fe virtud. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también debemos entender de que la fe sin obra es. Entonces, cuando le señala que a la fe tenía que añadirle virtud, cuando la mujer de flujo de sangre que llevaba 12 años, ella dice que oye de Jesús, que no es cierto, va a pasar por ahí, y ella claramente había malgastado todo. Aún, ¿no es cierto?, médicos no pudieron hacer nada por, y le pasaba peor, dice, la situación que tenía. Peor estaba. Pero cuando ella señala diciendo, solamente voy a tocar el borde de la vestidura del maestro y voy a ser sana. ¿Por qué? Porque una mujer que tenía flujo de sangre, la ley mosaica decía que todo lo que tocaba a esa mujer quedaba inmundo. Mire cómo esta mujer, aún con su enfermedad y necesidad de ser sana, tuvo cuidado. No quiso dejar inmunda al maestro, sino que dice, si tan solamente yo toco el borde de sus vestidos, yo voy a recibir la sanidad.
Jesús no enseñó que en todo momento cuando se les perdía a los discípulos, ¿dónde estaba? Orando. Orando porque Él sabía que su tiempo era breve y los lugares que Él visitaba tenía que claramente, ¿no es cierto?, ser de bendición. Por eso una de las palabras que más repitió el Señor, me es necesidad ir. Me es necesidad. Nacía una necesidad en el Señor de ir a esas ciudades, a esos pueblos. ¿Por qué? Porque había gente que necesitaba una sanidad. ¿A cuánto se le hizo necesidad en esta noche venir a congregarse? Se me hace una necesidad ir a la casa de Dios. Necesito que salga algo de Él y pueda tocar mi vida. Necesito nueva fuerza. Necesito vitalidad. Necesito sanidad. Entonces, ¿dónde voy? Al lugar donde sé que voy a recibir. Esa mujer sabía que del Señor algo podía recibir. Se hizo el espacio, tocó, ¿no es cierto?, lo que se había propuesto. ¿Y qué pasó? ¿Salió qué? Virtud. El Señor mismo señaló, alguien me ha tocado. ¿Por qué? Porque salió virtud. ¿Qué es lo que es virtud? ¿Por qué dice añadir a la fe virtud? Porque la fe sin obra es muerta. Puedo decir, tengo fe en el Señor, pero si no hago una obra, es muerta lo que usted habla. Entonces está señalando lo que es virtud. ¿Sabe lo que es? Hacer algo por alguien que necesita. Salir a predicar lo hacemos, aunque es un mandato, es la gran comisión, pero tengo que ir entendiendo que eso es lo que quiere el Señor, que salga virtud, que haga algo por alguien. Por eso por 11 años llego a una cárcel y no llego de costumbre, porque algo están esperando esas personas que salga de nosotros. El mundo está esperando, la gente que está agobiada afuera espera que algo salga de nosotros. Y no puede salir nada si no estoy conectado con Él. Somos un recipiente, somos una vasija. En momentos a través de la palabra se compara, hermano, todo eso al hombre con una vasija, un cántaro. De lo que hoy recibimos, ¿cómo lo estamos usando? En un momento, si no me equivoco, Isaías capítulo 21 dice: salid a buscar a los sedientos, llevarle agua. No me sirve de nada ir en búsqueda de los sedientos si no les llevo agua. Entonces debemos entender que a nuestra fe le añadimos virtud. Aquí usted se va a examinar. El salmista señalaba: examíname, escudriñame, pruébame. La palabra del Señor lo que hace, hermano, nos escudriña cada uno de nosotros. Usted va a entender lo que a usted le falta. Yo quiero un día poder tener amplia entrada allá arriba. Porque de nada serviría, hermano, todo lo que puedo hacer en esta tierra si el día de mañana no ingreso allá. Pero si no añado todo esto, claramente no va a estar la entrada amplia al reino de los cielos. Entonces dice: a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. El conocimiento es el discernir. Todo esto el apóstol Pedro lo está enseñando. Pero ahora, ¿por qué? Porque dentro de él tiene la promesa. Tiene el Espíritu Santo que te lleva a un crecimiento, a una madurez. Como discípulo esto es incapaz él de poder enseñarlo, sino que ahora él tiene una comunión y esa comunión lo lleva a poder exhortar a través del Espíritu Santo de Dios toda esta enseñanza, hermano, que va a enriquecer nuestras áreas y va a fortalecer nuestras debilidades. Qué lindo entender entonces que a la virtud hay que añadirle qué conocimiento, discernimiento, saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Esto me conviene y esto no me conviene. Venir a la casa de Dios sí me conviene. Estar delante de su presencia me conviene. Estar en una casa, ¿no es cierto?, también debo tener conocimiento, discernir. ¿Es bueno que esté aquí o es malo que esté aquí? Porque hay hogares muchas veces que no alaban al Señor.
y uno sale contaminado, uno sale cargado, lleno de problemas, de situaciones. Entonces ahí necesito ¿qué? Añadir ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que claramente nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Un hombre lleno de falencias, un hombre lleno de equivocaciones, ahora lo que está enseñando, dominio propio, añadan. El dominio propio, hermano, es lo que nos va a servir en los momentos difíciles, en los momentos donde claramente venga la tentación. Al dominio propio le agrega diciendo, ¿no es cierto?, paciencia. A la paciencia, hermano, entendemos lo que es paciencia, ¿no? La paciencia, hermano, tiene un lindo significado a través de la palabra, es poder esperar, pero no una espera así claramente, ¿no es cierto?, triste, angustiosa. Porque es fácil esperar, pero estás claramente angustiado, ya no alabas al Señor, ya no dices gloria a Dios. Esa paciencia no es buena añadirla. La paciencia que está hablando el apóstol Pedro es una paciencia que espero lo que Él me ha prometido, pero con gozo, con alegría. No recibo aún, ¿no es cierto?, lo que Él me ha declarado, pero estoy en su casa adorando al Señor. Porque a veces hay personas, ¿no es cierto?, que están llenas de frustraciones. No, si estoy esperándome bendición, pero no alaba, no dice gloria a Dios, no dice aleluya. No, esta paciencia, hermano, que no hace falta todo, aún a mí, es poder esperar en el Señor, pero hacerlo con una actitud de gozo, hacerlo con alabanza, hacerlo con adoración. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos paciencia? A veces esperamos que un familiar llegue a los caminos del Señor. Se ha tardado el Señor. Lo veo aún que mi esposo o veo que mis hijos siguen, ¿no es cierto?, tomados por el enemigo. Pero yo estoy en la casa de Dios y tengo que tener esa paciencia que a Dios le gusta. ¿Y cuál es esa paciencia? Es con gozo, es con alegría, es con contentamiento. Yo sé de que Él va a obrar. Yo sé de que Él va a responder. Yo sé de que Él va a cortar las cadenas. Yo sé de que va a echar fuera el diablo luego de mi casa. Pero yo tengo que adorar al que vive y reina por los siglos. A la paciencia, piedad. La piedad en el Antiguo Testamento tiene como referencia, o está, ¿no es cierto?, apegada a lo que es misericordia, lo que es piedad. Pero lo que claramente enseña el Nuevo Testamento sobre la piedad, debemos claramente figurarlo así: lo que recibimos de Dios es gracia. Sígame con esto: lo que recibimos de Dios es gracia, no es algo que usted merece, es gracia. Pero esa gracia, si yo reconozco que he recibido gracia de Él, tengo que responder a esa gracia. ¿Y cómo respondo a esa gracia? Con adoración y alabanza. Y está también apegado a lo que es hacer su voluntad. Eso es piedad. ¿Qué quiere decir? Yo recibo gracia de Él, y como reconozco que recibo gracia, me apego a su palabra, me apego a su voluntad. Y claramente le respondo con acción de gracia, con alabanza en mis labios, con una adoración genuina y verdadera. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando usted ve a alguien que alaba al Señor los martes, que alaba al Señor los miércoles, que alaba al Señor los jueves, que alaba al Señor los viernes, y el sábado también, y el domingo también, y el lunes también, uno dice: pero ¿cómo tanto alabar al Señor? Es que yo reconozco que he recibido algo que yo no merecía, y por cuanto he recibido gracia de mi Dios, yo tengo que responderle con alabanza, yo tengo que responderle sirviendo al Señor. Por eso el servir a Dios no puede ser una carga, hermano. Servir a Dios tiene que ser un deleite, porque Él nos miró cuando nadie nos había visto, Él nos ayudó cuando nadie me ayudó, Él extendió su mano de amor y de misericordia cuando yo estaba tocando a fondo. Por eso no me voy a cansar nunca de alabarle, por eso nunca voy a cerrar mis labios, aunque a otros no les gusten mis gritos. Yo voy a alabarlo porque Él se lo merece.
eso no puede acostumbrarse a que el coordinador le diga alabe al Señor. Yo reconozco que de Él recibí gracia. Por eso le sirvo. Por eso mojo la camiseta. Por eso llego a mi casa en la noche y le digo: Señor, estoy exhausto, pero no de dar la hora. Estoy exhausto de bendecir tu nombre. Estoy exhausto de glorificarte. Estoy exhausto de poder estar en tu servicio. Donde usted quiere que vaya, yo voy a ir. Jamás le he negado al Señor cuando se me ha solicitado el poder servirle a Dios. Claramente cambio los planes míos, cambio los planes familiares, pero mi Dios se merece lo mejor, porque Él fue mi ayudador. Él me sacó de la misma muerte donde no valía un peso, y miren el lugar donde hoy nos ha puesto en lugares de privilegio. Mire la vestidura que claramente ha puesto sobre nuestras vidas. Yo no sé si alguien está de acuerdo conmigo que Él se merece toda alabanza, Él se merece toda gloria, Él se merece toda pleitesía. Para Él sea la gloria, la alabanza. Piedad. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal es que entre nosotros mostremos el cariño, pero de piel, genuino, verdadero. Entonces, todo esto va en un conducto regular. Si no tengo lo anterior, jamás voy a tener afecto fraternal. Si no hay virtud en mí, ¿qué afecto voy a tener por el prójimo? Pero es necesario. Es necesario. Por eso el salmista decía en el Salmo 133: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí hace descender Dios bendición. Donde hay armonía, donde hay comunión. A veces los cultos están, ¿no es cierto?, luchados y peleados. No es porque el enemigo esté en medio, sino porque hay discordia entre los hermanos. Y decimos: el diablo quiere entorpecer. No es el diablo. Todo aquel que tiene Espíritu Santo tiene la facultad de perdonar. Aunque usted no haya sido la persona que dañó, pero cuando Dios nos lleva a perdonar, no se siente libre usted. No hay raíces de amargura, no hay odio, no hay rencor dentro de nuestro corazón. Y eso me hace libre para levantar mis manos. Eso me hace libre para sentir su presencia. Otras personas pueden estar atadas hacia uno, pero ellos se pierden esta bendición. Pero uno, cuanto claramente tiene en su corazón, dentro de su vida, la promesa del Padre, uno tiene esa facultad de poder perdonar. Afecto fraternal. Y por último termina dando a entender amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, tienen que estar en nosotros y abundar. Hay cosas que la Biblia nos dice: de esto hay que quitar el peso del pecado que nos asedia, que no nos permite avanzar. De eso lo quito de mí. Pero aquí dice: añade estas cosas. Y que estas cosas estén en vosotros y abunden. ¿Por qué? Porque ahora comienza, ¿no es cierto?, a dar una afirmación. No dejará estar ocioso. Si todo esto abunda en mí, no voy a estar ocioso. Siempre voy a estar en el reino del Señor trabajando, ocupado. Porque uno de los peligros de estar ocioso es que le doy entrada fácil al tentador. Cuando dejo de orar, cuando dejo de buscar el reino del Señor, cuando dejo de ir a la iglesia, lo único que estoy haciendo, poniendo en peligro mi vida. A David le pasó. Se había acostumbrado a ganar bastantes batallas, pero una batalla dijo: no, yo no voy a ir al campo de batalla. Vaya ustedes, vaya al ejército, yo me quedo acá en el palacio, ocioso. Y ahí es donde falló, ahí es donde se equivocó. El día en que usted determine con ese problema, con esa situación, quedarse en casa, es donde claramente el peligro es inminente. Con ese problema, con esa situación, si tiene la voluntad
de poder, ¿no es cierto? Puede que sea una enfermedad grave, esté hospitalizado y no pueda, eso se entiende por fuerza mayor. Pero con problemas, con situaciones, aún, ¿no es cierto?, pasando situaciones complejas en nuestro hogar, con todo eso yo voy a ir a la casa del Señor. Con todo eso yo voy a ir a adorar su nombre. Cada uno conoce sus debilidades, ¿sí o no? Yo no le conozco a usted. Por eso el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico, ¿qué? El evangelio. Esa fue su vocación. Esa fue su elección. Esto a mí nadie me obligó. Nadie me obligó a ser un predicador, nadie me obligó a ser un evangelista, nadie me obligó a entrar a una cárcel. Fue mi vocación y fue mi elección. Yo elegí servirle a Él porque me mostró su gloria, me mostró su poder, me mostró que era real, porque el único que pudo cambiar a mi madre fue Él. No fue ni mis lágrimas, sino que el único que pudo cambiar a mi madre fue claramente el Señor. Me mostró su poder. Yo sé de que Él vive y reina por los siglos. A mí no me pueden decir de que el Espíritu Santo no existe, porque Él es real. Él vive para siempre. Él sigue moviéndose, Él sigue cambiando, Él sigue obrando en los corazones que les permita. Él sigue trabajando, hermano mío, en los corazones que se abran para que el Espíritu Santo opere. Él sigue manifestando su gloria. Puede ser de que aún te falten todas estas cosas que tienen que ser añadidas, pero lo primordial es que invites al Espíritu Santo que comienza a moverse y a actuar dentro de tu vida, y te vas a ir dando cuenta que Él tiene claramente el poder para añadir todo esto que hoy el apóstol Pedro nos está enseñando. Alabado sea el nombre del Señor, para que no estemos ociosos. Gloria al Señor. Mientras estemos en este estrado de la tierra, hay trabajo que hay que seguir haciendo en el reino de Dios. Alabado sea su nombre. Jesús mismo señaló estas palabras: mi Padre y yo trabajamos, porque no hay tiempo de estar ocioso. Aún sabiendo los tiempos, hermanos, discerniendo cómo está el mundo, entendemos que en cualquier momento suena la trompeta final. Entonces no puedo estar ocioso, tengo que estar trabajando, tengo que estar sirviendo, tengo que estar adorando al que vive y reina por los siglos, hermano. Pero también soy humano y me canso. La promesa dice que Él da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Él renueva nuestra fuerza cuando hacemos su voluntad. No estaré ocioso y ni sin fruto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo no olvido lo que Él hizo por mí. Aunque mi presente es hermoso, aunque mi presente es una linda bendición, pero no olvido cómo Él purificó esos pecados. Yo era un hombre, estoy delante del Señor y está mi esposa. Era un hombre que solamente hablaba grosería. Grosería tras grosería. Nunca fui claramente seducido al alcohol, a la droga. Nunca pasó por este bello cuerpo. Alábalo. Pero sí era grosero, sucio de labios. No olvido lo que Él hizo por mí. Lo hizo como Isaías. Porque le dije, le reconocí ese en mi déficit: Señor, soy sucio de labios. Salen escorpiones, culebras. Y si tú en algún momento quisieras ocuparme, lava, purifícame. Purifica estos labios, esta lengua que ha hablado por mucho tiempo grosería. Qué lindo, hermano, el poder entender que no podemos olvidar lo que Él hizo por nuestras vidas. Cómo Él nos purificó. Cómo Él claramente derramó de su sangre sobre nuestras vidas para poder limpiarnos y lavarnos. Por eso dice que claramente aquel que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Usted quiere caer? Tiene que hacer estas cosas. Añadir a esa fe virtud al conocimiento. Al conocimiento, ¿no es cierto? Piedad, paciencia, afecto fraternal, amor. Esto tiene que abundar en nosotros, porque si abundan en nosotros no vamos a caer jamás. Una afirmación que da en esta noche el apóstol Pedro. Por eso dice: haced firme vuestra vocación y elección. Y termino con esto: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el Rey eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos un día quieren entrar allá arriba? Es necesario que añadamos lo que hace falta dentro de nuestras vidas. Póngase en pie, se me terminó el sermón. Hacer firme vuestra vocación y elección. Cuando Dios hablaba esta palabra, me decía: yo no te metí aquí, tú hiciste esta elección. Hacer firme, no inestable. Sin su ayuda no podemos. Siento a Dios. El mismo Señor y Salvador Jesucristo dependía del Espíritu de Dios. Los profetas. Es lindo el conocimiento. Vas a un instituto y te pueden añadir conocimientos, idiomas, griego, hermenéutica, homilética. Pero de nada sirve si no está el Paracleto, el ayudador. Pedro, después de 65 años después de Cristo, se mandó esta enseñanza a través del Espíritu Santo. No es simplemente tener fe, sino que hay que añadir virtud. Al virtud conocimiento, Señor, ayúdanos para poder ser efectivos. Señor, el dominio propio necesito. Aún hay impulsaciones carnales que me llevan a deshonrarte. Usted sabe, hermano, que ha pasado al altar. Usted conoce su debilidad. Puede ser que no es muy sociable. Le falta el afecto fraternal, el cariño, el amor de piel. Yo se lo tuve que pedir al Señor. Yo no era de afecto fraternal con mi propia esposa. Y tuve que pedirle al Señor, porque tuve una crianza en cual entre mis hermanos no hay mujer. Mi padre fue tosco y mi esposa sufría. Pero todo cambió cuando Él apareció. Le dije: Señor, enséñame a amar a lo que usted ha puesto a mi alrededor, a mi entorno. Ese afecto fraternal, de ser de piel, para que la relación permanezca y sea preciosa. Y lo hizo Él. Señor, yo te doy gracias por permitirme volver, compartir con tu siervo. Te conoces, Señor, el respeto, el amor, el cariño que hay hacia Él. Señor, cada vez que te conozco, Señor. Usted sabe que los nervios se la basaron.
una matanza que siempre una bendición compartir con él, con su familia. Pero este lindo lugar, un lugar que estaba muerto, como a través de tu presencia le han dado vida. Añada cada día lo que ha de ser salvo. No permitas que ninguna obra de tinieblas pueda dañar tu obra, pueda dañar este ministerio. Usted es nuestro guardador. Bendiga a nuestro pastor, a nuestra pastora, su familia. Gracias por este lindo tiempo que me han hecho partícipe. Y Racaisa descienda sobre las vidas que han pasado. Ayúdanos para añadir todo esto que aún falta dentro de nuestras vidas. Recibe gloria, alabanza e imperio. Que jamás olvidemos, Señor, la purificación de nuestros pecados, de lo que usted hizo. Y ayúdeme siempre, Señor, para poder, Señor, hacer firme esta vocación y elección. Siempre, Señor, hacerlo con deleite en servirte a los lugares que usted me permita ir, Señor. Poder hacerlo, Señor, con todo mi corazón. Gracias te doy. Bendice las vidas en el nombre de Jesús. Amén.